Buenos días, profesora y compañeros. Nosotras vamos a exponer sobre el precursor Alexander Sutherland Neill. Somos el grupo número 6 y está compuesto por Jimena Montoya Cruz y su servidora Mónica Rodríguez. Alexander Sutherland Neill nació el 17 de octubre de 1883 en Forfar, Escocia, y murió el 23 de septiembre de 1973 en Aldeburgh. Fue el cuarto hijo de una familia de 13 hijos. Su padre, un maestro de maneras muy tradicionales de primaria rural, durante un tiempo lo tomó como asistente. Ingresó a la Universidad de Edimburgo en 1912 y sacó su licenciatura. Empieza su trabajo como maestro en un sistema público en Escocia. Gracias a esta experiencia crea su primera obra, Dominic's Flock, en 1916. A su vez, comienza a madurar un descontento por la educación tradicional. Por esto, el educador defendía el fin de la jerarquía y la rigidez como medio de formar individuos libres y creativos. Esta idea se fortaleció con la visita a una comunidad de jóvenes delincuentes en 1917. El contexto en que se desarrolló su pensamiento fue después de la Primera Guerra Mundial, donde doctrinas totalitarias como el nazismo, el fascismo y el comunismo provocaron que algunos pensadores reclamaran por la libertad en el pensamiento y en las acciones. El inicio de sus ideas pedagógicas. Neill basó sus ideas pedagógicas en el filósofo humanista Rousseau, quien creía en la bondad innata del hombre. Para Neill, la educación debía ir de la mano con el lado emocional del alumno, para que la sensibilidad pudiera sobrepasar la racionalidad. Él creía que la natural sobreprotección de los padres podía impedir que los niños desarrollaran suficiente seguridad para reconocer el mundo, en cualquier forma intelectual, emocional o artística. En este momento se forma la idea de crear una escuela llamada Summerhill. Esta tendría una visión muy diferente del plan de estudios tradicional y todo lo que tenga que ver con niños. Estos aprendieron o deberían de aprender de los adultos lo que quieran, cuando quieran, siempre y cuando no le hagan daño a nadie. A Neil se le da la responsabilidad de asegurarse que todos vivan juntos según las reglas que él mismo creó. Se aceptarían niños a partir de los 5 años y no mayores de 12. Esta escuela entraría dentro de las categorías de escuela abierta o escuela de libertad. Neil abrió la primera Summerhill School en Inglaterra en 1924, después de crecer en Escocia aprendiendo y enseñando con su padre. Siguiendo a Rousseau, Neil pensó que era muy importante que la escuela estuviera en un entorno rural y que los niños vivieran juntos. Dentro de los fundamentos pedagógicos tenemos que cada alumno va a elegir si asistir o no asistir a clases. Ellos pueden decidir las normas de la escuela y también las normas del salón. Neil defiende que los niños aprenden mejor sin instrumentos de coerción. Él se refiere a esto con medidas disciplinarias o autoritarias. Las aulas son opcionales, es decir, un día pueden estar en el aula B, aula A o en el patio. Los niños de esta manera van a aprender a vivir en sociedad. Él destacaba la importancia del juego y actividades artísticas y creativas. En este momento los libros pasarían a segundo plano y algunas materias desaparecen. Los principios educativos. En Summerhill, se desarrolla una educación basada en los siguientes principios que Neil expuso en sus obras. La firme convicción en la bondad natural de los seres humanos. La fe sólida en la bondad del niño debido a que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. La felicidad como máxima aspiración de la educación. El fin de la educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad interesándose en la vida, motivándose a hacer las cosas que uno eligió hacer. El amor y el respeto como bases de la convivencia. La importancia de la corporalidad y la sexualidad. En la educación no basta el desarrollo intelectual, sino que debemos desarrollar nuestra parte afectiva, ya que ésta influye en todo cuanto hacemos o queremos hacer. Este, a partir de estos principios que se relacionan con el pensamiento de Rousseau y Reich, la escuela funciona con unas características especiales que la diferencian de las escuelas convencionales. Entre ellas destacan la ausencia de exámenes y calificaciones, la asistencia no obligatoria a clases,
la asamblea como órgano de gestión, la ausencia de represiones, se da un trato igualitario entre niños y adultos. En esta, la sinceridad del maestro para que el niño tenga confianza en él. No se imparte la religión, eh, por lo que esta no es realmente importante, sino que lo que trata de enseñar es la libertad humana y que se alabe a Dios por ser feliz. La educación debe ir en concordancia con las necesidades psíquicas y las capacidades del niño, puesto que si deseamos ser alguien debemos tener un perfil y debemos ser capaces de aceptar que podemos o no podemos serlo. La libertad no significa libertinaje, ya que se trata de inculcar un respeto mutuo, haciendo que los niños sean libres por naturaleza, pero tengan consideración por sus partes. Se rompen lazos con padre y madre, haciendo que los niños logren independencia frente al mundo que los rodea y comprendan que la seguridad no se halla a través de la sumisión o el dominio. Los sentimientos de culpabilidad son obstáculos para la independencia, ya que al demostrar inconformidad y generar rebeldía, atraemos sentimientos de arrepentimiento y culpa, los que conlleva la sumisión y otra vez a la rebeldía. La culpa, como lo ve la mayoría de la sociedad, no es una reacción ante la voz de la conciencia, sino que al hacerse desobediente a la autoridad y se desarrolla un miedo a las represalias. Bueno, de izquierda a derecha podemos ver en la primera imagen Alexander Neil fue afuera de las instalaciones de la escuela Summerhill. En la imagen del centro podemos ver la escuela y con un ambiente rural, como ya habíamos mencionado. Y la última imagen de la derecha sería el tipo de aulas en el que los estudiantes podían escoger, que en esa imagen se ve que escogieron estar en el patio o al aire libre. Sus obras son, en 1915 crea a Dominis Locke, en 1916 Un maestro despedido, en 1920 Un maestro que duda, 1922 tenemos Un maestro en el extranjero, 1926 El niño con problemas, 1932 Padres con problemas, en 1936 ¿Es Escocia un país instruido? En 1937 Es horrible escuela, en 1939 El maestro con problemas, en 1949 La familia con problemas, en 1953 El niño en libertad, en 1966 La libertad, no la anarquía, en 1971 Los derechos de los niños, en 1972 El presente es para los niños, los números pueden esperar. Y sus obras más importantes fueron una creada en 1945 llamada Corazones y no cabezas en la escuela, en 1972 Nail, piel de naranja, y en 1994 Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños. Sus novelas y cuentos para niños, en 1919 Booming of Bunky, en 1920 Carrot Broom, en 1924 Adomenes y en 1939 Last Man Alive. Gracias. Muchas gracias.